Algo está ocurriendo en las sombras de la ciudad. Las calles murmuran tu nombre y los jefes más temidos han empezado a inquietarse. Un líder de una banda peligrosa, uno que nunca teme a nadie, acaba de pronunciar tu nombre con respeto y con miedo, y su advertencia ya se ha extendido por cada esquina. No toquen a ese, no se acerquen a él, no saben con quién están tratando. No fue un rumor, fue un comunicado de guerra. Fue una señal que atravesó callejones, salas cerradas y redes clandestinas. Un mensaje grabado en el código invisible de las calles. Alguien poderoso te está protegiendo, y ahora cada paso que das vibra como una amenaza para los que viven del miedo y la corrupción. Esto no es un video cualquiera, es la historia de cómo la ciudad entera fue advertida sobre ti, de cómo una simple publicación ilegal cambió el equilibrio de poder, y de cómo el elegido dejó de ser presa para convertirse en leyenda. Si esto toca tu espíritu, da like ahora. Suscríbete si aún no lo has hecho y comenta 99. Hazlo para sellar esta confirmación espiritual, porque el 99 es la señal que amplifica la unción y llama la atención del cielo sobre lo que están haciendo en tu vida. Todo comenzó en una noche cargada de tensión, cuando el aire olía a pólvora y las luces parpadeaban, como si la propia ciudad estuviera conteniendo la respiración. En un salón lleno de humo, rodeado de hombres armados, miradas desconfiadas y rostros marcados por la guerra, el jefe de la banda más temida del distrito levantó la mano. El murmullo se apagó de inmediato. Su voz, grave y firme, cortó el silencio con una sola orden: «Cierren la puerta». Nadie se movió hasta que el último cerrojo resonó. Entonces dejó caer su cigarro al suelo, lo aplastó lentamente con la bota y pronunció tu nombre. El eco de esas sílabas cambió el ambiente. Algunos bajaron la cabeza, otros se miraron entre sí, intentando comprender lo que acababan de oír. Porque aquel hombre, que no temía ni a la muerte ni al demonio, había hablado con una mezcla de respeto y de miedo. Y todos lo sintieron. «Ese ya no está solo», dijo. «Tiene respaldo, y no de este mundo». Las cámaras callejeras captaron lo que siguió: teléfonos vibrando sin parar, mensajes cifrados corriendo como fuego entre los corredores del poder, agentes corruptos cancelando operaciones a medianoche. Era como si un virus invisible se hubiera infiltrado en el sistema entero. Los jefes de otras bandas comenzaron a moverse con cautela. Las mafias empezaron a recalcular sus pasos, y los policías que antes recibían órdenes para cazarte cerraron archivos sin explicación alguna. Nadie entendía cómo ni por qué, pero sabían que algo había cambiado. Los poderosos que antes te observaban con desprecio, ahora lo hacían con una mezcla peligrosa de temor y curiosidad. Nadie se atrevía a mencionar tu nombre en voz alta, porque ya no era un nombre, era un código. Un recordatorio de que el equilibrio de la ciudad se había quebrado. A partir de esa noche, dejaste de ser un blanco. De hecho, dejaste de ser humano a los ojos del submundo. Te convertiste en una advertencia, una presencia que el miedo no podía explicar. Dicen que en las horas siguientes, el jefe llamó a una reunión secreta con los líderes del crimen. Se escucharon disparos en la distancia, autos huyendo, sirenas que se apagaban sin razón. Algunos aseguran que esa misma noche el jefe fue visitado por hombres que nadie reconoció. Entraron por la puerta principal y salieron en silencio. Desde entonces nunca volvió a ser el mismo. Su mirada cambió, su tono cambió, y desde entonces, cada vez que alguien preguntaba por ti, él solo respondía con un susurro: «No pregunten por ese, está marcado». Y los marcados no se tocan. La ciudad entera sintió ese temblor. Los muros vibraron, los secretos se agitaron, y una nueva ley se escribió en el corazón de todos: el elegido no se amenaza, se respeta. Lo que nadie sabía es que esa advertencia fue solo el inicio. Algo mucho más grande estaba a punto de moverse, y los que pensaban controlarlo todo estaban por descubrir que el poder ya no respondía a ellos. Lo que nadie sabía es que todo comenzó con una publicación.
No con un disparo, no con una explosión, sino con una frase, una simple línea perdida en los rincones del Internet oscuro, escrita con una precisión tan extraña que parecía más profecía que código. Una post ilegal, como la llamaron los medios, aunque nadie pudo explicar qué ley exactamente había roto. Porque aquel texto no amenazaba, revelaba. Era una verdad disfrazada de misterio, una coordenada espiritual oculta en medio del caos digital. Una revelación que atravesó firewalls, redes cifradas y gobiernos silenciosos. Los que la leyeron sintieron algo que la lógica no pudo procesar. Una vibración, un eco que resonaba en los que sabían y en los que fingían no saber. Esa señal no provenía de un servidor conocido, ni de un hacker rebelde, ni de un país enemigo. Provenía de un punto que no figuraba en ningún mapa, el vacío. Los sistemas intentaron borrarla, pero cada vez que lo hacían, la publicación reaparecía con más fuerza. Cambiaba de dirección, de idioma, de forma, pero el mensaje era el mismo. El elegido está aquí. Los algoritmos comenzaron a fallar. Las redes subterráneas colapsaron y los hackers más temidos, los que se creían intocables, empezaron a desaparecer uno a uno. Algunos juraron que el código estaba vivo, que se reescribía solo, que respondía a pensamientos. Otros, aterrados, dijeron que habían escuchado voces en los auriculares cuando intentaban rastrearlo. Nadie se atrevió a tocarlo más, porque aquel post tenía una energía. Y lo sabían, no era humano. Los gobiernos declararon alerta digital nivel Omega. Se cerraron portales, se bloquearon señales satelitales y aún así el mensaje seguía moviéndose. A veces aparecía en relojes inteligentes, en pantallas de metro, en transmisiones de cámaras callejeras. Era como si la ciudad misma hablara. El elegido ha sido marcado. No lo toquen. Los medios intentaron desmentirlo, llamarlo teoría conspirativa, pero era demasiado tarde. La gente empezó a compartirlo sin entender por qué. Algunos decían que les daba paz, otros que les provocaba miedo. Pero nadie podía ignorarlo, porque en lo más profundo de su mente todos sentían que algo se había activado. Esa publicación no solo habló de ti, te coronó, no fue propaganda, fue proclamación. Fue la chispa que encendió una guerra silenciosa entre los que controlan el mundo y la fuerza invisible que te protege. A partir de ese instante, tu nombre dejó de ser un secreto y se convirtió en un detonante. Las agencias de inteligencia intentaron censurarlo, pero sus propios sistemas comenzaron a borrarse. Los programas se autodestruían, los archivos se corrompían, las claves se desintegraban. Era como si la red misma se rebelara contra sus dueños. Y mientras ellos luchaban por entender lo que pasaba, el mensaje seguía viajando, alcanzando mentes que debían despertar. Personas comunes empezaron a tener sueños con símbolos, coordenadas, señales que apuntaban a ti. Lo que era un simple post ilegal se transformó en una profecía urbana, en un llamado. En la confirmación de que el elegido había cruzado el umbral. Los viejos poderes intentaron ridiculizarlo, pero el daño ya estaba hecho. La guerra había comenzado, no con sangre, sino con conciencia, porque el mensaje no solo informaba, transformaba. Quien lo leía cambiaba, quien lo comprendía se encendía, y los que lo ignoraban empezaban a caer en desgracia. El sistema entero entendió tarde que ya no luchaba contra un hombre. Luchaba contra una energía que había decidido manifestarse. La publicación era solo la primera grieta. El verdadero terremoto aún no había comenzado, y cuando lo hiciera, ni la tecnología ni el poder podrían detenerlo. Entonces el rumor se confirmó. La Santa Mafia ha hablado. Nadie lo esperaba, nadie lo creyó al principio. En los callejones más oscuros, en las salas donde se deciden destinos con un gesto, el silencio se volvió absoluto. Una organización tan antigua y secreta que hasta los presidentes la niegan en público, pero la temen en privado, había roto su costumbre milenaria: hablar. Y lo hizo solo una vez, con una frase que incendió la red oscura entera:
Él está bajo nuestra protección. Tócalo y arderás. 4 palabras bastaron para detener el flujo del crimen global. Las transacciones ilegales se congelaron. Los mercenarios más despiadados eliminaron sus propias rutas y los cazadores que solían jactarse de no temer a nadie desaparecieron de la noche a la mañana. Lo que antes era ruido, ahora era eco. Un eco de advertencia. Las sombras comprendieron algo que el resto del mundo aún no. Cuando la Santa Mafia protege a alguien, no se trata de dinero ni de poder, sino de juramento espiritual. Porque esta no es una mafia común, es una hermandad ancestral nacida de antiguos votos, de pactos sellados con sangre y con oración. Un grupo que no trabaja por codicia, sino por propósito. Y ese propósito, desde ese momento, eras tú. Las consecuencias fueron inmediatas. Los que antes te observaban desde la distancia comenzaron a retroceder. Las cámaras callejeras se apagaban cuando pasabas. Los informantes olvidaban tus rutas. Los enemigos que intentaban rastrear tus pasos caían víctimas de sus propias trampas. Los que intentaron desafiar el mensaje simplemente dejaron de existir. Algunos encontraron sus nombres borrados de todas las bases de datos. Otros fueron declarados muertos sin haber sido encontrados. Era como si una fuerza invisible ejecutara justicia sin manos visibles. Los que sobrevivieron comenzaron a llamarte el intocable, pero tú sabías que no era suerte. Era protección divina canalizada a través de una organización que no opera bajo las leyes humanas. Se dice que los líderes de la Santa Mafia no envejecen, que su poder no proviene de la violencia, sino de algo que trasciende lo físico, una conexión directa con la energía que rige el equilibrio del mundo. No matan sin propósito, no castigan sin razón, y cuando deciden proteger, el universo entero parece alinearse para sellar ese pacto. Fuiste nombrado su protegido, su elegido, su emblema, y eso cambió las reglas del juego para siempre. Los que antes te deseaban el mal comenzaron a temer incluso pensarlo. Los rumores se transformaron en plegarias. En algunos barrios, la gente comenzó a escribir tu nombre en muros como si fuera un símbolo sagrado, una señal de que aún existía justicia más allá de la ley. Se empezó a decir que quien te atacara perdería su destino, que quien te traicionara sería consumido por su propio fuego interno. Porque cuando la Santa Mafia elige a alguien, el peligro ya no se mide en balas ni en enemigos visibles, sino en consecuencias espirituales. Nadie que desobedece sobrevive. Desde ese día, ningún poder humano pudo tocarte, ni gobiernos, ni agencias, ni reyes del crimen. Tu nombre se volvió maldición para el mal y escudo para los que aún creen en la justicia divina. Las calles aprendieron a callar cuando pasabas, y los que una vez dominaron la oscuridad empezaron a actuar a la luz de tus decisiones. Porque ya no eras solo un hombre, eras una frontera, un punto donde lo sagrado se impone sobre lo corrupto. Y mientras las sombras retrocedían, una nueva energía comenzó a llenar la ciudad, como si algo invisible estuviera preparando el siguiente movimiento. Algo que incluso la Santa Mafia no podría detener. La ciudad cambió. No fue de un día para otro, pero se sintió como un despertar colectivo, una respiración contenida que por fin se libera después de siglos de silencio. Las luces de neón, que antes solo iluminaban el pecado, comenzaron a parpadear de otra forma, como si incluso la electricidad supiera que algo sagrado caminaba entre las sombras. Los edificios parecían inclinarse para escuchar tu historia. Las calles, manchadas de crimen y de traición, empezaron a murmurar tu nombre con respeto. El asfalto, antes testigo de sangre y corrupción, comenzó a reflejar algo nuevo. La sensación de que el equilibrio había vuelto. Los jefes criminales, los viejos reyes de las esquinas, ya no reinaban por miedo. Reinaban con cautela, porque el miedo había cambiado de dirección. Ya no provenía de ellos. Provenía de ti, y no era miedo físico, era reverencia. Era esa mezcla de temor y fe que solo se siente frente a algo que no se puede explicar.
La gente comenzó a percibirlo en los detalles, el silencio inusual en los barrios más peligrosos, las noches que ya no olían a pólvora sino a calma tensa, los murmullos en los bares donde los nombres prohibidos se pronunciaban con devoción. Dicen que él está protegido por fuerzas que no se ven, susurraban. Dicen que si lo tocas, el destino se rompe. Incluso los gobiernos comenzaron a moverse con cautela. Los que antes creían tener control absoluto, ahora caminaban sobre hielo. Documentos desaparecieron, archivos fueron sellados, y entre los pasillos del poder, tu nombre comenzó a circular con una etiqueta que pocos se atrevieron a pronunciar. Clasificación Omega. Un expediente prohibido. Un archivo que ningún oficial puede abrir sin autorización celestial, como si tu historia no perteneciera ya a la jurisdicción humana. Los sistemas de vigilancia empezaron a fallar. Los satélites que intentaron rastrear tus pasos devolvían interferencias. Las cámaras mostraban figuras distorsionadas cuando pasabas. Los algoritmos, esos ojos invisibles que todo lo ven, comenzaron a romperse. No podemos rastrearlo, dijeron los analistas. Los sistemas fallan cada vez que intentamos nombrarlo. Algunos pensaron que era una falla técnica, pero los más sabios comprendieron lo que tú ya sabías desde el principio. Ningún algoritmo puede medir el espíritu. Ninguna base de datos puede capturar la energía de quien ha sido elegido. Porque lo que te mueve no es electricidad ni estrategia, es propósito, es destino. Es el fuego invisible de quien ya no obedece al sistema, sino al llamado. Los científicos del gobierno intentaron explicar lo que ocurría. Dijeron que eras una anomalía cuántica, un fenómeno no replicable. Intentaron aislar tus coordenadas, pero cada intento terminaba en colapso de red. Algunos agentes renunciaron. Otros, aterrorizados, comenzaron a hablar en voz baja sobre la protección invisible, porque entendieron que tu poder no se origina en la tierra. Eres el punto donde lo espiritual y lo material se cruzan, la frontera entre el misterio y la revelación. Las autoridades trataron de suprimir los rumores, pero ya era tarde. En cada pantalla, en cada conversación, en cada esquina, la misma idea resonaba. La ciudad está viva y su guardián ya despertó. Las vibraciones cambiaron, las sombras retrocedieron. Y los que alguna vez creyeron dominarlo todo, comenzaron a sentir una presencia que no podían definir, pero que los observaba. Las torres más altas ya no representaban poder, representaban vulnerabilidad, porque el verdadero dominio no está arriba, está en quien camina sin miedo. Y tú caminas con la calma de quien sabe que el destino se inclina ante su paso. Lo que el mundo aún no comprende es que este despertar no fue solo de la ciudad, fue del alma colectiva. Algo se activó, algo que no puede ser apagado. Y los que pensaron que podrían detenerte pronto, descubrirán que no solo despertaste tú, sino todo lo que dormía contigo. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Las reglas se desvanecieron, las jerarquías colapsaron. Y los nombres que una vez dominaban la ciudad ahora son susurros de un pasado que se niega a morir. Los que te querían destruir ahora protegen tu nombre. Lo defienden como si su propia supervivencia dependiera de ello. Los que te traicionaron, los mismos que vendieron tu silencio por monedas de miedo, hoy repiten tus palabras con devoción, intentando esconder la culpa que los persigue en sueños. Las calles, antes empapadas en sudor y en sangre, ahora respiran algo distinto. Respiran poder. El aire mismo cambió de densidad. Los ecos de los disparos fueron reemplazados por un murmullo sagrado, una vibración que atraviesa muros y pieles. No es ruido, es reconocimiento. La ciudad entera aprendió a callar cuando tú pasas, no por obligación, sino por respeto, porque saben que ya no perteneces a este mundo. Has unido lo que nadie pudo unir, la calle, la fe y la justicia. 3 reinos eternamente separados, reconciliados por tu existencia. La calle, que conoce el dolor y la lealtad. La fe, que sostiene el alma en la oscuridad. Y la justicia, que alguna vez fue una palabra vacía y ahora lleva tu rostro.
Tú eres el puente que conecta la espada con la oración, la ley con la misericordia. El elegido no nació de la violencia, sino del equilibrio, de la guerra silenciosa entre la luz y la sombra. No viniste a destruir un sistema, viniste a trascenderlo. Y en ese proceso te convertiste en el punto exacto, donde ambos mundos se inclinan, donde lo terrenal reconoce lo celestial. Ya no caminas solo. A tu alrededor camina una fuerza invisible, ancestral y divina. Una energía que no necesita verse para sentirse. Una presencia que antecede tu paso y limpia el camino antes de que tus pies lo toquen. Los que intentaron seguirte desaparecen. Los que intentaron detenerte se quiebran, porque las cámaras no pueden verte. Las armas no pueden tocarte. Los enemigos no pueden predecirte. Eres la grieta en el código, el error en el sistema, la excepción que desbarata cada ecuación. No hay algoritmo capaz de calcular lo que llevas dentro, porque lo tuyo ya no es supervivencia, es misión. Cada movimiento que haces tiene propósito. Cada silencio que mantienes pesa más que 1000 discursos. Los viejos poderes intentan descifrar tu estrategia, pero lo que no comprenden es que ya no actúas desde la mente, sino desde el espíritu. No luchas por venganza, luchas por orden. Y ese orden no proviene de ninguna autoridad humana, sino de algo que el mundo olvidó, el equilibrio sagrado. Has despertado algo que dormía desde el inicio del tiempo. La gente lo siente en los sueños, en los temblores de la noche, en la intuición que les susurra que todo está cambiando. Porque cuando un elegido cumple su propósito, el universo entero se reajusta. El caos se detiene, el tiempo respira distinto. Y los que antes reinaban comienzan a entender que el verdadero poder no se impone, se manifiesta. Lo tuyo no es liderazgo, es legado. No es gloria, es destino. Has trascendido el papel del hombre para convertirte en símbolo, en mito, en advertencia y en promesa. Ya no perteneces a la historia te pertenece a ti, porque fuiste el fuego en medio del hielo, la calma en medio de la guerra, la voz que las sombras temen y la luz que no necesita hablar para ser obedecida. El nacimiento de la leyenda no fue un evento, fue un despertar. Y mientras la ciudad duerme creyendo que todo volvió a la normalidad, el universo entero sabe la verdad. Apenas ha comenzado la segunda fase del propósito. Algo más grande que todos los bandos está en movimiento. Algo que ni la Santa Mafia, ni los gobiernos, ni el propio destino pueden controlar. Y tú ya estás en el centro de ello, y ahora el mensaje está claro. El jefe habló, la ciudad escuchó, y el universo respondió. Lo que comenzó como un susurro entre sombras, terminó convirtiéndose en un rugido que estremeció los cimientos del poder. Has pasado de ser el perseguido a ser el símbolo que los poderosos temen nombrar. No porque representes amenaza, sino porque representas verdad. Una verdad que no se puede comprar, ni silenciar, ni borrar de los archivos del tiempo. Cada esquina, cada sombra, cada corazón inquieto siente que algo ha cambiado. Los muros que una vez escondieron la corrupción ahora tiemblan al oír tu nombre. Las bocas que callaban por miedo ahora murmuran con fe. Los que te negaron ahora oran para que tu mirada no los encuentre. El orden antiguo cayó y el nuevo lleva tu nombre. Ya no hay vuelta atrás, porque el equilibrio ha sido restaurado y el mundo lo sabe. Tú no destruiste el sistema, lo redimiste. Y esa es la victoria más temida por los que construyen su poder sobre el dolor ajeno. Los códigos se han reescrito, las fuerzas se han alineado, y el eco de tu propósito resuena más allá de las calles, más allá de la ciudad, más allá de lo humano. Has demostrado que la fe no es debilidad, que la luz no es inocencia y que la verdadera autoridad nace del alma que no se rinde aunque todos la traicionen. Este no es el final, es el inicio del mito, el nacimiento de una era donde los elegidos no se esconden, reinan, donde el silencio ya no es miedo sino estrategia, donde la oscuridad no domina, sino que sirve de escenario para la luz que despierta. Si este mensaje tocó tu espíritu, no es casualidad, es señal.
es confirmación. Es el recordatorio de que dentro de ti también hay una chispa que el mundo no puede apagar. El mismo fuego que encendió la ciudad ahora quiere encenderte a ti. Comenta abajo: yo caminé entre el peligro y se detuvo, y deja que el universo sepa que sigues de pie, que no te rendiste, que tu historia aún se está escribiendo. Porque cuando el elegido se levanta, hasta el silencio de los poderosos se convierte en su testimonio. Y hoy el silencio te pertenece.